los siglos. Amén.
de los versos 1 al 5. Deuteronomio 29, de los versos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para mayor reverencia. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Pueden tomar asiento. Quiero hacerles una pregunta en este tiempo de regalos, en este tiempo en donde todo el mundo tiene la esperanza de que alguien le va a regalar algo, ¿verdad? Algunos en enero terminan frustrados, pero de alguna manera tenemos alguna esperanza, ¿verdad? De que alguien se va a acordar de nosotros en el tiempo de Navidad, en el tiempo en el que todo el mundo regala y a todo el mundo hay que regalarle, eso es lo más malo, ¿verdad? Si Dios pudiera pedir a usted, bueno, de hecho puede, pero si Dios viniera a usted y le hiciera una pregunta y le dijera: pídeme 3 cosas que yo se las quiero regalar. 3 cosas. Imagínese usted, dice la palabra que Dios es el dueño del mundo, de la tierra y toda su plenitud, y de los que en él habitan. La palabra enseña que es el dueño del oro y de la plata, y ahora usted lo tiene frente a usted y le dice: mire, 3 cosas tienes derecho de pedir y yo te las voy a conceder. ¿Qué cosas pediría usted? ¿Qué pensaría usted? Inmediatamente creo que haríamos una lista, ¿cierto? Mire, ¿qué estoy necesitando en este momento? Porque Dios te está diciendo: pídeme 3 cosas que yo te las voy a dar. Y yo le voy a dar unos segundos para que usted piense, ¿qué le pediría usted a Dios que le regalara? ¿Qué cosas necesita usted hoy? Que le gustaría que Dios le dijera: mire, está bien, tómelas, aquí están. Y usted a partir de hoy las tiene. ¿Qué cosa le pediría? Ya pidieron. Si yo pudiera ver, tal vez ahora no vamos a decirlo, pero si pudiéramos ver lo que hay en las mentes de cada persona, yo podría atreverme aún a dar una estadística. Yo creo que más del 90% de nosotros pensamos en cosas materiales, ¿cierto? Pensamos en alguna cosa que yo estoy necesitando. Qué bonito, ¿verdad? Hay algunos que dicen que no son del 10%. Pero siempre pensamos en hay una necesidad especial. Ay, qué bueno sería. Imagínese que usted tenga una deuda de la casa de tal vez unos 15, 20 millones de colones y uno dice: Dios, que mañana cuando yo vaya a hacer el pago, el señor del banco me diga: no, pero su cuenta está saldada ya, está cerrado el crédito ya. Pensaríamos en una infinidad de cosas. Pero la palabra de Dios nos quiere exhortar hoy a 3 cosas que son necesarias. Por eso el tema de hoy se llama así: 3 cosas necesarias que todo hijo de Dios debe tener, pero que no siempre las tenemos, que necesitamos clamarle a Dios para que nos dé esas 3 cosas, porque son cosas que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida para dirigirnos, para conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos. Y si esas 3 cosas las tenemos, todas las demás cosas en las que usted pensó, aun cuando fuesen cosas materiales,
van a venir por añadidura. Porque yo sí creo una cosa, hermano. Aunque no es este el tema, yo creo que muchas veces, en la mayor parte de las veces, nuestros problemas de finanzas, las deudas que tenemos encima, lo que nos está ahogando, el por qué llegamos a Navidad y estamos, como diríamos ahí, un pleito de chinos, ¿verdad? Enredados hasta decir basta. Y pasamos esta Navidad y la promesa del fin de año es: para el otro año yo necesito cambiar esto, pero la otra Navidad voy a estar diferente. Y si está diferente, más enredado todavía. Uno dice: pero ¿por qué paso cada año y cada año me enredo más? Y cuando usted analiza, muchas veces las entradas económicas que usted tiene son suficientemente fuertes aún para salir adelante y para ayudar a otros. Pero de alguna manera logramos nosotros el objetivo de enredarnos cada día más. Y yo le voy a decir por qué pasa esto. Porque nos faltan estas cosas que Dios nos dice que debemos tener. ¿Qué cosas cree usted que son? Ahí están relatadas en ese pasaje. Fíjese que lo que está pasando ahí es que Moisés está recibiendo de parte de Dios el famoso nombrado pacto deuteronómico. Y en ese pacto Moisés exhorta al pueblo. Y en esa exhortación al pueblo les está diciendo: miren lo que Dios ha hecho delante de sus ojos. Dice: ustedes han visto lo que Dios hizo delante de sus ojos. Ustedes han visto que sus vestidos no se han envejecido desde que salieron de Egipto. Ustedes han visto que su calzado no se ha envejecido desde que andamos por el desierto. Ustedes han visto las maravillas que Dios hizo delante de vuestros ojos a Faraón y a su ejército y a sus tierras. Ellos habían visto todo aquello. Ellos habían estado presentes en cada una de las maravillas que Dios había realizado al pueblo de Egipto. Vieron todo aquello que Dios había hecho delante de sus ojos. Pero miren lo que Moisés les dice. Y es una exhortación muy fuerte. Pero dice: hasta hoy Jehová no os ha dado un corazón para entender. Escuche, yo estoy seguro que nadie pidió esto. Un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Dice: ustedes lo han visto, pero Dios, dice Jehová, no os ha dado un corazón para entender, no os ha dado ojos para ver y no os ha dado oídos para oír. Sin embargo, Él está diciendo: esto ustedes lo tuvieron frente a sus ojos, pero dice: pero Jehová no les ha dado ojos para ver. De alguna manera, lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá es que nosotros podemos ser personas que tenemos dos ojos bien abiertos, pero no estamos viendo. ¿Se da cuenta? Jesucristo le decía a los fariseos: ciegos que guían a ciegos, pero en realidad no era que los fariseos no veían. Ellos tenían ojos y podían ver, pero no estaban viendo lo que Dios quería que vieran. Cuando Jesucristo comienza a hablar por parábolas, los discípulos se acercaron asombrados a Jesucristo y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dio la razón de por qué le hablaba a los fariseos por parábolas. Les dijo: para que teniendo ojos no vean, y para que teniendo oídos no oigan. Y cuando Jesucristo le habla a las iglesias en Apocalipsis, hay una frase que se repite muchísimas veces: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No era que no tenían oídos, pero nosotros muchas veces tenemos ojos, pero no para ver lo que Dios quiere que veamos. Tenemos oídos, pero no para oír lo que Dios quiere que escuchemos. Y tenemos corazón, ciertamente, pero no es un corazón entendido para entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos.
entendamos. Por eso, la exhortación de hoy es que podamos nosotros de alguna manera pedirle al Señor un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír, porque sin eso nosotros escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, y mire, y sale para el otro lado y no hace ningún efecto en nuestras vidas. Necesitamos un corazón para entender, un oído para escuchar y ojos para ver. Un corazón para entender, lo primero que vamos a valorar. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 9. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Escuche esto. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Cuando Salomón está pidiendo sabiduría, cuando Salomón está pidiendo, y Salomón literalmente recibió la misma oferta que ustedes recibieron ahora, pero él sí era de parte literalmente de Dios. ¿Qué quieres que te dé? Dale pues a tu siervo, le dice, dame un corazón entendido para juzgar a este pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué el Hijo de Dios necesita un corazón entendido? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Y la pregunta es, ¿cuántos problemas nos evitaríamos nosotros si tuviéramos un corazón entendido para poder discernir, para poder identificar entre lo bueno y lo malo, para poder reconocer qué cosa es buena y qué cosa es mala? Un corazón entendido. Hoy día el mundo tiene un corazón, dice la palabra, entenebrecido. ¿Ve la diferencia? Dios dice, sus hijos necesitan un corazón entendido, pero hablando del mundo dice, ellos han entenebrecido su corazón. Un corazón entenebrecido es aquel que no logra identificar lo que está bien y lo que está mal. Y nos vamos guiando por lo que otras personas puedan identificar. Y entonces siempre andamos preguntando si esto está bien o si esto está mal. Como los niños, ¿ha visto, papi, esto es bueno o esto es malo? Mentira es bueno, mentira es malo. Esto lo hacen los bebés cuando están comenzando a preguntar todo. Pero una persona adulta, lo normal y lógico sería que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros los pastores recibimos miles de veces la pregunta, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Será pecado esto? Y más para diciembre. Para esta época todo el mundo tiene la pregunta, pastor, ¿ir a Zapote es bueno o es malo? Y ahorita viene la fiesta de Palmares, ¿es malo ir a Palmares? Y siempre estamos preguntando si hay algún pasaje bíblico que diga que no tenemos que ir a Palmares. ¿Por qué hacemos esto? Yo le voy a decir, porque no tenemos un corazón entendido para entender. Yo siempre le digo, mire, la respuesta no la espere del pastor. La respuesta a cada una de estas interrogantes a usted se las tiene que dar el Espíritu Santo. Cuando usted tenga un corazón entendido, usted va a poder saber qué está bien y qué está mal. Pero sin embargo, hay muchas veces que preguntamos esto. Yo quiero valorar algunas de las preguntas que yo personalmente he recibido. Por ejemplo, esta pregunta: ¿tomarse una cerveza es bueno o es malo? Ah, mire, lo que pasa es que yo me la tomo para los riñones, ¿verdad? Lo que pasa es que dicen que para los riñones es buena caliente y usted le echa hielo y sal y limón. ¿Qué piensa usted? Tomarse una cerveza, pero es que solo una, ¿es bueno o es malo? Es pecado tomarse una cerveza.
Yo no sé cuántas veces en lo que yo tengo de pastorear me han hecho esa pregunta. Y no solamente esa pregunta, más bien me han cuestionado por eso. Pero es que tomarse una cerveza no es malo. ¿Dónde dice la Biblia que tomarse una cerveza es malo? Si ni siquiera lo iba a mencionar la Biblia, porque la cerveza no existía. Es uno de los famosos inventos del hombre para sacar el dinero a las familias, especialmente en este tiempo. Pero entonces, tomarse la cerveza dice algo la Biblia en cuanto a tomar. Alguna vez tuve un hermano en la iglesia y más bien él traía una doctrina propia. Él decía, no es malo, más bien este vino de la Santa Cena tiene que ser fermentado, porque Jesucristo dice la Biblia que tomó vino y que él convirtió el agua en vino, y entonces más bien él estaba incitando a que tomaran. Pero fíjese, corazón entendido, Proverbios capítulo 23, no vamos a hablar sobre eso, solamente lo que quiero que usted pueda valorar cuando nosotros tenemos un corazón entendido, lo que pasaría, la diferencia que podríamos marcar. Proverbios capítulo 23. Verso 31. Solamente vamos a mencionar un texto de cada uno de estos ejemplos que quiero usar. Escucha lo que dice. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Corazones entendidos, ¿cuántos hay acá? Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está bien tomarse una cervecita de vez en cuando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? Lógicamente no me está hablando de la Imperial ni de la Pilsen, ¿verdad? No estaba, pero me habla del vino y de las consecuencias del vino. Y dice, ni siquiera ¿qué tenemos que hacer? Ni siquiera lo mires. Porque si hay algo rico es cuando está, ¿verdad? Entonces él dice, ni lo mires, porque cuando lo mires te vas a antojar. No mires al vino cuando rojea. Y después nos da una serie de situaciones que si usted alguna vez tomó alcohol se da cuenta que son las que nosotros vivimos. Ni me dolió, dice uno, ¿verdad? Al día siguiente aparecen todos los moretones, pero ni me dolió. Y dice, entra suavemente, escuche, entra suavemente, pero ¿qué pasa después? Muerde como serpiente. Dígame, ¿no es la realidad de cada uno de los que hemos tomado licor? Los que nos hemos visto involucrados en alcoholismo nos damos cuenta que la primera vez nos tomamos apenas la mitad de una cerveza porque sabía horrible. Nos encogíamos todo, ¿verdad? Cuando tomábamos el primer traguito. Después ya era una, después dos, después 10 y después 20 y después las que pudiera pagar. No nos dimos cuenta en qué momento aquel poquito de vino se convirtió en una serpiente que nos mordió. Y causó lo que dice la palabra, y causó dolor. Yo no puedo imaginarme hoy, gracias a Dios, estamos lejos de eso, pero no puedo imaginarme el dolor de las esposas que tienen esposos que están en alcoholismo hoy, vigilando el momento en que les den el aguinaldo para irlo a recoger, para irlo a esperar. Muchas esposas hoy día están esperando al esposo que salga de la empresa con su aguinaldo para ver si logran agarrar algo de eso para poder comprar algo para la Navidad. Muchos hombres hoy están llorando porque no se dieron cuenta, y yo estoy consciente de esto, ni siquiera ellos lo querían,
pero ni siquiera se dieron cuenta en qué momento botaron su aguinaldo y llegaron a la casa y están ciertamente dolidos porque ahora ven a sus hijos, están con la resaca al máximo, en depresión, porque saben que ya no les queda un centavo y ellos no lo querían hacer. ¿Y saben qué fue lo que la mayor parte de estos pensaron? No, voy a echarme un parcito y me voy para la casa. Bueno, la verdad es, dicen por ahí, toda una semana de trabajo uno tiene derecho a un parcito por lo menos. Y ese parcito se convirtió en esa serpiente y los destruyó, los mordió, y hoy no solamente están recibiendo dolor ellos, sino sus esposas, sus hijos y toda su familia. Un corazón entendido, yo le digo una cosa, pasa a 100 metros de la cantina. Un corazón entendido no va a ningún lugar en donde tenga peligro de caer en alcoholismo o de volver a probar este veneno de serpiente. Un corazón entendido se aísla de todo este tipo de cosas que provocan dolor. Se aleja de todo eso. Entonces a mí me preguntan, ¿es pecado ir a Palmares? No, yo no voy a Palmares. ¿Por qué? Porque cuando yo llego ahí, posiblemente vienen muchas cosas a mi mente y podrían provocar que flaquee. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy en guerra, si tuviéramos nosotros una guerra contra Nicaragua, contra Panamá o contra cualquier país, ¿usted cree que yo iría de paseo, de turista? Costa Rica está en guerra contra Panamá y yo voy a ir allá a Panamá a darme una vueltita. No, yo no iría. Cuando identifiquen que soy un tipo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y me agarran de puntería, no es cierto, para afilar puntos. Ahora fíjese, cuando yo voy al territorio del diablo, ¿sabe que lo primero que va a hacer? Me identifica que soy un hijo de Dios. ¿Y qué está haciendo aquí? Y ahí voy a estar yo expuesto a lo que Él quiere que yo haga. Corazón entendido. Fumar es malo, dicen los que están fumando, ¿verdad? Y están ahí con su vicio. Bueno, lo que pasa es que la Biblia no dice nada en cuanto a fumar. Y por supuesto, cuando eso no había tanta ignorancia como la que hay hoy día, y no habían inventado todavía este famoso vicio que lo que hace es llenarnos nuestros pulmones de cáncer y de daño y crimen. Pero fumar, ¿dónde dice la Biblia que es malo? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Escuche esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Un corazón entendido, ¿qué nos dice? Somos el templo del Espíritu Santo nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora fíjese, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo con el templo del Espíritu Santo? Lo estamos destruyendo cuando fumamos. Y esto no es un invento de hoy día. Esto lo conoce usted y usted ve los ultrasonidos o radiografías que le hacen a las personas cuando tienen muchos años de mantener el vicio del cigarro, cómo están por dentro. Eso es un templo destruido totalmente. Un templo canceroso. ¿Y sabe por qué? Provocado por mí mismo. Yo me fui suicidando a poquitos. Me fui suicidando de a poquitos hasta que llega un momento en que ni siquiera puedo respirar. Y ahora usted se hace nuevamente la pregunta, pero ya con un corazón entendido. ¿Se puede fumar? ¿Es malo o es bueno? ¿Qué hace usted con el templo del Espíritu Santo? ¿Lo está destruyendo o le está dando lo que Él merece? ¿Se da cuenta por qué necesitamos tener un corazón entendido? La palabra no tiene que decir no fumaréis. Porque si hay un pasaje en donde un corazón entendido puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que me sirve a mí y lo que no me sirve, Dios
lo hizo precisamente, lo reveló para que los corazones entendidos podamos saber qué es lo que yo puedo y qué es lo que no puedo hacer, qué debo y qué no debo. Último ejemplo, ¿cómo podemos vivir en paz? Hoy día, hace unos días me llamó la atención que un partido que estaba, no recuerdo quiénes estaban jugando, un partido de fútbol, y pusieron un tercer marcador, que era el de la violencia doméstica, y realmente eso impactó, porque era casi que por minutos la diferencia entre una denuncia y otra, y estamos hablando de que eran solamente los casos denunciados. Hay miles de casos que no son denunciados, pero solamente los casos denunciados es el tercer marcador de violencia doméstica, se fue aumentando. Y al último la estadística era casi cada minuto que había una denuncia de violencia doméstica. Hoy día la realidad es que las casas son como rines de pelea. Todo el mundo está que no aguanta el ruido ni nada, porque es un pleito lo que se arma, porque hay golpes, porque hay maltrato, porque hay de todo lo que usted quiera pensar o imaginarse. Y entonces surge la pregunta, y no estoy hablando de que esto sea ajeno a las familias cristianas, estamos hablando aún dentro de familias cristianas, y uno se pregunta, ¿dónde está esa paz que Jesús prometió? Dijo, yo os doy paz, no la paz que el mundo da, pero hay una paz especial. ¿Dónde está? ¿Por qué nosotros seguimos peleando? ¿Por qué seguimos gritando? ¿Por qué seguimos diciéndonos cosas que nos hieren? ¿Y por qué aún pasa que en las familias cristianas pueden haber aún golpes? ¿Cómo vivir en paz? Y hay una forma sencilla, pero necesitamos un corazón entendido. Efesios capítulo 5, verso 21. Escuche esto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Suena facilísimo, ¿verdad? Someteos unos a otros. Nosotros normalmente nos hemos aprendido en que sigue, las casadas estén sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Pero no habíamos visto tal vez ese primero, cuando ya Dios nos había hecho una exhortación, ¿verdad? Someteos unos a otros. Así que la palabra de Dios no solamente le dice a mi esposa que se someta a mí, sino también me dice a mí que me someta a mi esposa. ¿Se da cuenta? Porque ahí dice someteos los unos a los otros. Pero ¿quién se quiere someter? Siempre queremos que alguien se tiene que someter a mí, pero yo someterme a ella. No, ¿por qué? O sea, ¿quién que mando? ¿Verdad? Los pleitos en nuestros hogares se dan precisamente porque no hay una intención, por falta de un corazón entendido para que nos podamos someter, para que no busquemos lo mío propio, sino lo de los demás. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi familia como a mí mismo, yo no tengo problema con someterme a mi familia. ¿Y qué es someterse entonces? ¿Hacer lo que ellos quieren? No. Someternos los unos a los otros es querer para ellos lo que yo quisiera para mí, buscar el beneficio de ellos, trabajar en pro de ellos. Y cuando hacemos eso, las cosas totalmente cambian a nuestro alrededor y podemos vivir esa parte en la que Dios nos habla. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? No tenemos un corazón entendido, y cuando no queremos tener ese corazón entendido, entonces queremos que todo el mundo esté sometido a mí. Someter. Yo recuerdo que cuando uno recién se casa, surgen tantos problemas, porque uno viene del mundo con una
enseñanza. No se deje que le cante la gallina, ¿verdad? Y aún en nuestros hogares muchas veces es la enseñanza que le damos a los varones. Usted se va a casar, pero no deje que le cante, porque si no se le montan y que para acá y para allá, y toda la historia esta. Y entonces va uno así con las espuelas afiladas, ¿verdad? Y aquí el que mando soy yo. Después le quitan las espuelas, le cortan hasta las patas. Pero cuando entra va uno así, afiladísimo. A que no me voy a dejar, no me voy a dejar. Oye, ¿cómo produce problemas esto? ¿Qué pleitos nos armamos nosotros con eso? Y de alguna manera nuestra sociedad ha hecho tanto daño a nosotros los varones, son los que más hemos sufrido con esto. Porque yo sufrí mucho con esto, hasta que mi esposa me dolió. Pero sufría con eso, sufría muchísimo. Porque yo tenía en mente, hermanos, y tengo que reconocerlo, yo tenía en mente que había ciertas cosas en la casa que mi esposa las tenía que hacer porque le tocaban a ella. ¿Ha visto cuando usted tiene una pareja de chiquillos en la casa y usted manda a uno y el otro dice, eso a mí no me toca? Eso le toca a ella, o eso le toca a él. Porque nosotros mismos hemos sido tan mal enseñados que hemos llegado a identificar qué cosas le tocan a mi esposa y qué cosas me tocan a mí. Y hoy día, mira, eso tiene que haberse perdido, porque hace unos años creíamos que la mantención del hogar le tocaba al hombre. Hoy la mujer aporta a veces muchas veces más que el hombre y trabaja mucho más que el hombre. Entonces no sé por qué los varones seguimos nosotros creyendo que hay cosas que no me tocan a mí. Entonces fíjese, esto es solamente un ejemplo. Yo creía, hace mucho tiempo, gracias a Dios, yo creía, por ejemplo, que limpiar era un trabajo que le tocaba a mi esposa. Aunque yo estuviera de vago, aunque yo no tuviera nada que hacer, yo me podía sentar en un sillón, levantar los pies para que no me los pegue con el gancho, mientras veo televisión, pero limpiar la casa le toca a mi esposa. ¿Se da cuenta? Yo creía que hacer la comida, hacer el almuerzo o darme de comer era una responsabilidad de mi esposa. Eso le toca a ella. Aunque yo no tenía nada más que hacer, entonces yo me sentaba en la mesa del comedor a esperar que ella cocinara, aunque ella anduviera, mire, con las mechas en la cara, volando gancho, y apúrese porque ya llega el almuerzo. ¿Y qué pasó con el almuerzo? Y yo me sentaba en la mesa a esperar el almuerzo porque yo creía que ese era un trabajo que le tocaba a ella. Y aún si me servía el almuerzo y no venía cuchara o tenedor, el grito, ¿verdad? ¿Y la cuchara? ¿Y el vaso? ¿Y el fresco? Porque yo creía que esto era una responsabilidad de ella y que a ella le tocaba. Hay muchos matrimonios donde los dos trabajan y los dos llegan en la tarde y llegan cansados. Y el marido llega y se sienta a ver televisión mientras la mujer prepara todo para que le dé de comer. Porque nos han enseñado que eso le toca a ella. Pero gracias a Dios, Dios me dio un corazón entendido para entender. Y cuando yo logré entender que esto no es una responsabilidad de ella y que eso no le toca a ella, sino que eso le toca al que esté en la casa en el momento propicio para hacerlo, las cosas totalmente cambiaron en mi hogar. Yo me levantaba a esperar que mi esposa se levantara para que hiciera desayuno. Y aunque yo no tuviera ni que ir a ninguna parte, yo ahí estaba esperando. Y si no se levantaba, uno empieza así como a inflarse, como esos búfalos, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es esto? Las 6:30 no se levanta, y las 7 y uno empieza a carbonearse, ¿verdad? Le doy tiempo hasta las 7. Si no se levanta, me voy a ir, ¿verdad? Porque llega el desayuno. Y a veces uno, bueno, hasta las 7:30 le voy a dar tiempo, ¿verdad? Ahí a las 10 le están dando el desayuno a uno, ya uno inflando, ¿verdad? Enojado, ¿por qué no se ha levantado? Pero un día cuando Dios me dio un corazón entendido, entonces yo dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer un desayuno e invitar a mi esposa a desayunar? ¿Y por qué yo no puedo hacer un almuerzo e invitar a mi esposa a almorzar? Ahora ella cree que me toca a mí, yo lo malo. Pero las cosas cambiaron totalmente.
Y entonces pude tener una familia en paz, en mi casa hay paz. ¿Por qué? Porque si yo me levanto primero, yo le hago desayuno a mi esposa y hasta pinto y huevos. Y venga, desayuno que ya está listo. Pero yo dejé de sufrir primero los enojos, ya no sufro de problemas de gastritis que me enfermaba. Y si a las 11 ya está ocupada con algo, yo tengo hambre, yo preparo el almuerzo. Los domingos cuando llegamos de la iglesia, yo tenía por costumbre llegar de la iglesia, meterme al cuarto, acostarme, ver el partido mientras ella cocinaba. Ahora llegamos y nos dividimos. Usted hace la ensalada, yo hago el arroz, yo hago eso, hacemos el almuerzo juntos. Y las cosas cambiaron. Pero para hacer eso, hermanos, usted necesita tener un corazón entendido. Para hacer eso usted necesita tenerlo, porque yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, Pastor Mandilón, él cree que porque a él lo doblaron, me van a doblar a mí también. Un corazón entendido y usted empieza a vivir esa paz que Dios nos da. Pero la palabra de Dios es la que lo enseña, no yo. Dice, sométase los unos a los otros. Y ahora yo digo, si a mí me gustaría levantarme y tener un buen desayuno en la mesa, ¿no creen que a mi esposa también le gustaría eso? Porque yo creo que ella no se lo merece y yo sí me lo merezco. Las cosas cambian cuando hay un corazón entendido. A la esposa, sométase a su esposo. Al esposo, ame a su esposa. Y si yo amo a mi esposa, si yo la amo de verdad, esposas, mire, aquí les voy a dar el secreto. Ustedes quieren saber si sus esposos las aman. Nada más pregúntese, ¿cuántas veces le han preparado el desayuno? ¿Cuántas veces le han preparado un almuercito? ¿Cuántas veces? Que no sea que la llevo ahí de fila, ¿verdad? Y para comerse la hamburguesa más barata que hay. No, aquí era más caro. Entonces fíjese, pregúntese, ¿cuántas veces su esposo le ha dicho, mi esposita no se levante, hoy yo estoy libre, hoy yo le voy a preparar un desayuno? Ahí hay una buena respuesta. Y usted puede decir, mire, lo que pasa es que no importa que los frijoles queden saltando en el plato, lo importante acá es la intención. Y si su esposo le prepara un desayuno de esos donde los frijoles, ¿verdad?, se separan saliéndose, cómaselo tranquila, porque él va a ir aprendiendo, él va a ir aprendiendo. Pero necesitamos un corazón entendido para poder entender qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando nos casamos, nosotros creemos que yo puedo hacer lo que hacía cuando estaba soltero, pero la que cambió de vida fue mi esposa. Yo no cambié de vida. Hoy ahora igual tengo mis amigos, igual yo tengo derecho a salir, pero mi esposa no. Yo siempre me pensaba, si yo le digo a mi esposa, bueno, mi esposa, lo que pasa es que yo me caso, pero yo también voy a darme una vueltita con mis amigos. Entonces yo el sábado le digo a mi esposa, mira, estoy ya modadito, bien perfumadito, mi hijita se queda aquí en la casita, yo iré a darme un vueltín, decimos por ahí, ¿verdad? Y me pierdo. Llego a la, no sé, medianoche, a la 1 de la mañana aparecía a la casa. Y lógicamente mi esposa está, ¿verdad?, que aplaude. Pero la pregunta que yo hago en esta mañana es, ¿qué pasaría si el sábado que sigue tenemos totalmente lo contrario? Y yo, mi esposa bañadita, perfumadita, y yo ni siquiera le he invitado a salir, ¿qué le pasa a esta mujer? Y mi esposa me dice, no, tranquilito, que usted el sábado pasado salió, hoy yo voy a salir. Tengo unas amistades ahí con las que voy a salir. Y sucede que usted se queda ahí, ¿verdad? Debe estar usted aplaudiendo también, contentísimo. Y las 10, las 11, y las 12 la doña no aparece. Y a las 2 de la mañana viene la doña. Y ojalá que se eche un parcito también, que venía hasta cantando la doña a las 2 de la mañana. Y ahí uno dice, ¿y esto qué pasó? Pero dígame una cosa, ¿de dónde sacamos nosotros que yo sí podía y ella no podía? ¿Quién nos enseñó eso tan mal? Porque yo puedo ir donde yo quiera y mi esposa no puede salir si no tiene el permiso mío. ¿De dónde aprendimos esto? Yo quisiera, además, desafío a esto, que me digan de dónde nosotros
aprendimos esto, que haya una razón de peso, algo que justifique esa enseñanza. No porque mi papá y mi abuelito y mi bisabuela y ellos se comportaban así, no. O sea, una razón de peso que me diga, mira, la ciencia china dice que esto funciona y que esto debe ser así. ¿De dónde sacamos nosotros que ella tenía derechos y yo no? O yo tenía derechos y ella no. Y que estas cosas eran diferentes. ¿De dónde lo sacamos? Eso no es bíblico. Y si lo queremos vivir, lo podemos vivir de esa manera, pero vamos a vivir el infierno que viven todas estas familias. No hay otra manera de vivir. Vívalo si quieres, pero vas a vivir un infierno. Pero ¿quieres vivir la paz de Cristo o quieres vivir el infierno del mundo? Si quieres vivir la paz de Cristo, entonces sigamos los consejos de Cristo a través de su palabra. Segundo, ¿qué necesitamos entonces? Ojos para ver. Ojos para ver. ¿Para qué? Ojos para ver, para poder reconocer la bondad de Dios. Para poder reconocer la bondad de Dios. ¿Sabe? Los seres humanos somos muy dados a ver solamente las cosas malas que nos pasan. ¿Se da cuenta usted de eso? Usted hoy no está valorando todo lo que usted puede hacer en Navidad. Usted valora todo lo que no puede hacer en Navidad. Usted hoy no valora lo que puede comprar en Navidad. Usted hoy está pensando en lo que no puede comprar en Navidad. Porque somos dados a no ver la bendición de Dios, sino las cosas que estamos, y a quejarnos de las cosas que estamos pasando mal. En los años 50 había en Colombia un compositor que se llamaba Crescencio Salcedo. Yo sé que el nombre tal vez a ustedes no les llame la atención, pero ahorita se van a dar cuenta quién es. Crescencio Salcedo era un compositor que, por cierto, murió en la miseria porque nunca se quiso atribuir ninguna de sus composiciones y algunos otros la robaron y se las atribuyeron a sí mismos y hicieron dinero con las composiciones de Crescencio Salcedo. Pero hubo una situación en el año 53 que a este colombiano lo inspiró para escribir una canción. El año 53 fue muy duro para los inversionistas y para todo el mundo en general. Él escuchaba, dice, los comentarios de los empresarios y de los ricos, y eran comentarios sobre lo duro que había sido el año, que era un año para olvidar, porque era un año que había sido terrible, un año del que nadie quería recordar. Pero él entonces, al escuchar a los ricos y a los empresarios hablar sobre lo duro del año, quiso escuchar la versión de los pobres también, y comenzó a investigar sobre lo que pensaban los pobres de aquel año 53. Y dice Crescencio que cuando él escuchó a los pobres, escuchó esto. Escuchó que ciertamente el año había sido muy duro, pero que le había dejado muchas cosas buenas. Uno decía que le dejó una chiva, otro decía que le dejó una yegua blanca. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Ah, ¿qué le dejó? Una burra negra, una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ese es Crescencio Salcedo. La inspiración para la canción famosa del año viejo. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Se da cuenta? Del mismo año 53 que fue esta canción escrita, y hoy día 2015 la sigue usted escuchando todavía porque fue muy famosa y sigue siendo famosa. Pero del mismo año donde algunos vieron solamente lo duro y lo difícil del año, otros pudieron ver que ciertamente el año había sido duro, pero le había dejado cosas muy buenas. Si usted escucha la letra de la canción, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Quiero que pensemos en esta hora. Ciertamente, si nosotros vemos el año 2015 y pensamos en todas las cosas malas que hemos recibido, mire, terminamos llorando de rodillas y quejándonos por todo lo que hemos sufrido. Y por eso Dios dice, ojos para ver. ¿Por qué ojos para ver? Porque necesitamos
aprender a ver en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Tenemos que aprender a trasladar nuestra mirada sobre toda esta tormenta y poder ver la bendición y la maravilla de Dios en nuestras vidas. Hay cosas buenas que hemos vivido y tenemos que enfocarnos en las buenas, porque cuando yo me enfoco en las buenas me inspiro para seguir adelante, para creer que tenemos un Dios, para creer que ese Dios ha tenido cuidado de nosotros y para creer que las cosas malas que viví, las viví porque Dios quería que yo creciera en alguna área de mi vida. Pero si me enfoco en las cosas malas, termino deprimido, angustiado y posiblemente apartado del Señor, porque mi fe va a faltar. Pero tenemos que aprender a ver en medio de la tormenta todas las cosas que son buenas. Mire lo que dice el Salmo 103, versos 2 al 5. Salmo 103, versos 2 al 5 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando Jesús le está hablando a las iglesias en Apocalipsis, le habla a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y hay una exhortación para esta iglesia. Y dentro de aquella exhortación, Jesucristo le dice: yo te recomiendo que compres colirio para que veas. El colirio era una medicina para los ojos. Yo te recomiendo que compres colirio para que veas. Necesitamos aprender a ver más allá de nuestros problemas, porque más allá de nuestros problemas hay un Dios que tiene control de cada situación que estoy viviendo. Y cuando yo veo a través de mis problemas, también puedo identificar si esos problemas yo mismo los estoy ocasionando. Y con el corazón entendido, entonces puedo voltear mi conducta y esto volteará también los resultados que estoy teniendo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos estas tres cosas? Un corazón entendido para saber si mi actuar es el que está trayendo las consecuencias que estoy viviendo. Ojos para ver. A través de estas consecuencias puedo ver la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios hace que podamos darle vuelta a nuestra vida totalmente. Porque Dios está esperando que vayamos a Él arrepentidos y podamos cambiar nuestra historia. Pero necesitamos entonces corazón entendido y ojos para ver. Y por último, oídos para oír. Oídos para oír. ¿Saben? La palabra de Dios nos enseña, 1 Samuel capítulo 3, verso 10. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Dice que Dios estaba llamando a Samuel para que le sirviera. 3 veces llamó Dios a Samuel. Y cada vez que lo llamaba, Samuel salía corriendo para donde el sacerdote Elí y le decía: Señor, ¿me llamas? No, vete a dormir. Y él se volvía a ir, se acostaba y Dios volvía a llamar a Samuel. Él volvía a correr donde el sacerdote: Señor, ¿me has llamado? No, Señor, vete a dormir. A la tercera vez, Elí le dijo a Samuel: cuando escuches la voz, dile: heme aquí, habla que tu siervo oye. Dios estaba llamando a Samuel, pero Samuel no lograba identificar la voz de Dios. Y por eso la palabra de hoy nos exhorta para que podamos oír la voz de Dios, Porque Dios, dice la palabra, que nos habla de muchas maneras. Pero no todos estamos oyendo la voz de Dios. Tenemos oídos, pero Dios nos está hablando, nos está llamando y nosotros no le estamos poniendo atención a la voz de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios. Dios, si te trajo en esta mañana, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios está haciendo un llamado literalmente y personal para cada uno de nosotros. Pero muchas veces Dios nos llama y nos llama y nos llama y nosotros seguimos posponiendo el llegar a sus pies. ¿Ha visto el famoso dicho de los
de nuestros hijos. Ya voy. Se los llama. Venga para acá. Ya voy. Levántese que ya es tarde. Ya voy. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ese famoso ya voy se ha hecho popular, ¿verdad? Ya voy. Y después de 4 veces cuando usted le dice, pero venga ya, y le dice, ya no le dije que ya voy. Ya le dije que ya voy. ¿Sabe qué pasa? Nos enojamos. Yo me enojo cuando escucho ya voy, y no vienen. Pero ¿sabe qué pienso hoy? Que estamos aplicándole lo mismo a Dios. Estamos haciendo exactamente lo mismo con Dios. Dios nos está llamando y nos llama y nosotros le decimos, ya voy. Sí, ya voy. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y Dios nos sigue llamando y nosotros seguimos con él. Ya voy. Un día de estos. Un día de estos. Y no hay manera de aceptar ese llamado. Por eso necesitamos un oído para oír. Cuando yo tengo ese oído para oír, yo no necesito ni siquiera que Dios diga mi nombre. Isaías capítulo 6, verso 8. Dios hace un llamado. Dios está conversando con Elías. ¿Verdad? Isaías capítulo 6, verso 8. Dios está conversando con Isaías literalmente. Y en el verso 8 Dios usa esta expresión. Fíjense cuando tenemos un oído para oír. Dios dice, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Escuche, Dios no le está diciendo, Isaías, yo necesito que usted vaya. Él dice así, una expresión, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Escuche esto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías inmediatamente con un corazón para oír no esperó que le dijera, Isaías, usted puede ir, yo quiero que usted vaya. No, a diferencia, recuerdan de Moisés que lo llamaba y él no quería. Aquí él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y recuerdan la respuesta de Isaías a ese llamado. Heme aquí, envíame a mí. Él no esperó. A veces nosotros esperamos que Dios mande un ángel ahí especial y se me presente delante de mí. Dios, si usted quiere que yo te sirva, mándame una señal al estilo Gedeón, ¿verdad? Pero Dios nos está llamando para que le sirvamos. Tenemos capacidades, porque Dios nos dio capacidades y Él nos va a capacitar en lo que nos llame. Pero nosotros lo que Dios quiere es que tengamos disponibilidad, que podamos decirle, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero servirte, Señor. Yo no sé si usted hoy siente que no tiene tiempo para comprometerse. Yo no sé si usted hoy siente que no tiene capacidad para comprometerse. Yo no sé qué es lo que a usted le retrasa para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero yo sí creo una cosa. Dios hoy nos está llamando a servirle a Él. Y cuando nosotros le servimos a Él, y de esto sí doy fe y testimonio, cuando nosotros le servimos al Señor, el Señor transforma la vida personal nuestra, transforma la vida de nuestro hogar. Yo no sé cómo Él hace, pero sí transforma nuestras vidas, transforma nuestros hogares, transforma todo lo que somos, porque ahora somos siervos de Dios. Y Él comienza a trabajar en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y lo que recibimos de Dios cuando le servimos a Él es algo tan maravilloso que no nos devolveríamos hacia atrás por nada. Pero de alguna manera extraña pasa que Dios sigue llamando. Recuerdan, hablamos de la iglesia de los últimos tiempos, esta iglesia indiferente. El viernes en el estudio Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si él abre la puerta, ¿sabe que lo que pasa es que nosotros hoy escuchamos el llamado de Dios y yo sé cuál es el pensamiento que ponemos? No, pero después, voy a dar un tiempo, voy a dar un chancecito. Después tomo la decisión de servir al Señor. Y mientras tanto tomo esa decisión, sigo viviendo el infierno en el que me he metido. Y Dios
lo primero que promete para aquellos que se disponen a servirle, transformar sus vidas, darle la capacidad en aquellas áreas en las que usted cree que no tiene hoy la capacidad. Dios le empieza a capacitar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos dispongamos. Pero para ello, ¿sabe qué tenemos que tener? Entonces, a ver, ¿cuáles son? Número 1, un corazón entendido, ojos para ver y oídos para oír. Alguien que tenga hoy un corazón entendido, que quiera ponerse de pie y decirle: Señor, yo te quiero servir. No me importa cuántas fiestas vengan ahora en diciembre, no me importa cuánto haya de festividades, no me importa cuánto el mundo tenga. Yo sí te quiero servir. Yo te quiero servir. Corazón entendido. Y si usted lo tiene en esta mañana, yo te invito, porque a mí me gustaría ver si hay corazones entendidos que quieran servir al Señor, si hay ojos que quieran ver la maravilla de Dios, porque si estamos acá hoy es porque la misericordia de Dios nos alcanzó en este año, es porque Él ha estado con nosotros y por eso estamos hoy en esta mañana acá, y oídos para escuchar ese llamado que Dios tiene para usted, porque Dios quiere ponerte a servir. No, mire, ni siquiera piense ahora en qué. Mire, pero es que a mí me gustaría servir en esto. No piense en qué. Solo diga: mi Señor, mire, heme aquí, envíame a mí. ¿Y en qué Dios te va a usar? Que lo decida Él. Nosotros, como cuando llegamos a una empresa, ¿verdad? Diga: aquí estoy, yo busco trabajo. ¿Y en qué quiere usted trabajar? En lo que usted quiera, en lo que usted tenga. Así es como llegamos a la empresa, ¿verdad? Si estoy ocupado de trabajo, le digo al gerente: ¿y usted en qué quiere trabajar? No, en lo que usted tenga, porque necesito trabajar. Yo necesito servir al Señor. Señor, ¿en qué? Lo que usted quiera, lo que usted disponga. Yo quiero servirte. ¿Estamos así? Oramos entonces para que Dios pues nos disponga en ese trabajo.